Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando RC del grupo Red de Cómplices y son las 7 de la tarde hora española. Estamos en el programa El Taquillero, un programa que ya sabéis que se habla de cine y de todo lo que acontece y se puede reseñar. Y todo de la mano de Iván Belenda, Óscar Gómez y Daniel Belenda. Así que sin más, todo vuestro programa. Hola a todas, hola a todos. Estamos en un nuevo programa del Taquillero. Hola, Estoy buenas. con Hola, Dani buenas. Iván y bueno, estamos ya en el último programa que vamos a grabar este año. Haremos una paradilla hasta ya después de Reyes. Y para hablar de este programa hemos elegido como temática hablar sobre guionistas, porque la mayoría de las veces una persona ve una película según el actor que haya o el personaje que aparezca, y luego hay películas que no tienen nada que ver con respecto a eso, pero nos parece que está bien y cuando salen los títulos vemos que está escrita por las mismas personas. Entonces hoy queremos repasar algunos de los guionistas que más nos gustan o que más nos llaman la atención y vamos a coger cada uno dos de momento si vamos bien. Entonces creo que hoy va a empezar Dani, así que cuando quieras. Vale, pues si os parece bien vamos a empezar a hablar de Steven Knight. Eh, Todo muy británico, ¿no? Dentro de su filmografía y de sus participaciones, aunque ahora haremos un buen repaso que tengo aquí abierto todas sus películas, y también no solo vamos a hacer un repaso de él y a comentar qué es lo que suele escribir, sino vamos a establecer una comparación para algunos que estén perdidos con otro guionista. Y también vamos a hablar de futuros proyectos que tiene. Voy a empezar, antes de nada, mencionando las cosas que ha hecho, las más famosas. Yo creo que lo más famoso que tiene, poniéndonos serios, poniéndonos rígidos, es Peaky Blinders. Steven Knight, hay que decir que no solo es el guionista de los proyectos que ahora vamos a comentar, sino que es creador, o sea, hace esa función de creador y también de productor, porque al final es una persona que con el tiempo, y yo creo que sobre todo con Peaky Blinders, ha debido de ganar bastante dinero y ha podido producir algunas series. Antes de irme a otras cosas más famosas, yo quiero mencionar una miniserie que tiene sobre la historia de Cuento de Navidad, protagonizada por Guy Pearce, que os puede recordar al villano de Iron Man 3, también salía en Prometheus, es el protagonista de Memento sobre todo, ¿no? Y a ver, no es que sea un serión, de hecho, hablando de Steven Knight en concreto, yo creo que Steven Knight no tiene ningún proyecto que te vuele la cabeza. Es cierto que para el público general Peaky Blinders es algo sobresaliente, pero para mí tendría que buscar mucho qué ha hecho él que me parezca realmente sobresaliente. Está Peaky Blinders, está el guión de Promesas del Este. Se te hubiera dicho yo, que me parece lo más redondo de su carrera. Claro, a mí es que, claro, por eso decía un poco en general, Sí. ¿no? Porque, claro, sí que es cierto que antes decía Óscar cuando presentaba el programa, vamos a hablar de los guionistas que más nos gustan o que más nos llaman la atención. A mí Steven Knight entra en que me llama mucho la atención, pero tampoco me parece una cosa sublime. Pero volviendo un momento a lo del Cuento de Navidad, es una miniserie de 3 episodios que está en Disney Plus y me parece que con esta miniserie hizo una cosa diferente dentro de lo que ya tenemos, ¿no? De Cuento de Navidad tenemos el de los Teneñecos, tenemos el de Robert Zemeckis, y aquí hizo una cosa como muy lúgubre, muy bastante dentro de la fantasía que envuelve a este cuento, bastante envuelta en el drama y en el realismo, porque la Inglaterra que vemos está
está todo muy vacío, ¿no? Todos los espacios son realmente, vamos, que están como en la época representados. Y luego, Steven Knight, yo decía que es todo también muy británico, porque él ha representado el Reino Unido, Inglaterra, más en concreto, de una manera muy fidedigna, aunque cuente este tipo de historias. Y ahí nos tenemos que ir a otra serie de televisión que se llama Tabú, interpretada y protagonizada por Tom Hardy, que hace un papel muy bueno, bastante físico. Aquí además se habla de temas relacionados con el colonialismo, pero sobre todo lo que más destaco es este tema ya no fantástico, sino un poco pagano, del personaje de Tom Hardy, que al final no deja de ser un hombre que parece que ha vuelto de la muerte, ¿no? Y se ambienta en el año 1814. Y yo sí que la recomiendo. Me parece que la serie en los últimos capítulos baja un poquito de nivel. Es una serie que estaba pensada para 2 temporadas y al final solo se quedó en miniserie, por decirlo de alguna manera. Se quedó en una temporada que está cerrada, por cierto. Y yo lo destacaría bastante. Hablando de 2 amistades, ¿no? 2 amistades que tiene Steven Knight. Una de ellas es Ridley Scott. ¿Por qué? Porque tiene el guión de Aliados, la película de Brad Pitt y de Marion Cotillard. Sí, pero eso es de CMX. Ah, es de CMX. Es de Robert Zemeckis, sí. Ah, perdona, creía que era de Ridley Scott. Bueno, tiene una producción con él, ¿vale? Tiene una producción con él entonces, que es la de Cuento de Navidad. Y luego la amistad que en este caso sí veo que se está produciendo es la que tiene con Pablo Larraín. Porque escribió, ¿no?, el guión de Spencer, pero es que además ahora va a escribir, y ya entramos un poco en el tema de los futuros proyectos, el guión de María, que sigue la vida de María Callas, que ha sido una de las mayores cantantes de ópera de la historia, la cual es una película que choca un poco con otro proyecto que va a salir de María Callas, que está dirigido por esta directora que dirigió Mulan. Niki Caro, ¿no? Eso, Niki Caro. Sí. Y, a ver, digo que choca porque al final es de la misma persona, pero también hay que decir que Pablo Larraín ya ha demostrado con sus 2 primeros biopics que ya solo con el estilo acaba creando algo distinto, aunque coincidiera otro biopic de la misma persona en ese momento. Pero en el caso de María Callas va a ser simplemente durante sus últimos días en París, lo cual creo que va a ser diferente al proyecto de Niki Caro, que yo creo que va a intentar hablar de toda la vida de ella, intentar englobar toda su vida, ¿no? Entonces es interesante esta asociación porque Pablo Larraín al final también es escritor, también es autor, y elegirle a él para escribir sus guiones yo creo que demuestra también como un cierto nivel, una cierta reputación, mejor dicho, en Steven Knight como guionista. También tiene una miniserie de televisión llamada Grandes Esperanzas, de la cual también es creador. Y aquí me detengo un momento para hacer esa comparación que os comenté antes, ¿no? La comparación es con Ryan Murphy, porque Ryan Murphy es un escritor y un productor estadounidense que ha hecho pues, las temporadas de American Horror Story, pero es un hombre que produce muchísimo y crea muchísimas series, y entras en su ficha y siempre tiene 3 o 4 proyectos. ¿No? De hecho, sí. me sorprende mucho la capacidad que tiene de estar constantemente creando, porque al final raro es el año en que de repente no saquen 3 series cuya creación sea de él, y probablemente parte de los guiones de algunos capítulos sean suyos, ¿no? Porque es que de repente te encuentras con que tiene la American Horror Story,
American Crime Story, y ahora, por ejemplo, había hecho el año pasado la de Jeffrey Dahmer, ahora va a hacer como una especie de serie de antología sobre true crimes, ¿no? Sobre asesinos en serie y demás. Y una cosa, esta de Ratchet es de él, yo creo. Es también de él también, sí. Y esa estaba relacionada con Alguien voló sobre el nido del cuco, porque supuestamente es la precuela del personaje de Louis Fletcher en la película original, pero que la precuela en sí funciona de forma como en un universo Ryan Murphyano, por así decirlo, porque tú ves el personaje de Ratchet en la serie interpretada por Sarah Paulson y luego ves el de Louis Fletcher y realmente tampoco es que sean personajes en carácter y en personalidad parecidos. No, es todo como mucho más salvaje, porque las series de Ryan Murphy al final, siempre que se adentran en el thriller o en el horror, son bastante salvajes dentro del gore y demás. Y bueno, sorprendente que al final es una serie muy interesante, muy entretenida, una vuelta de tuerca al personaje, pero vamos, quien busque en esa serie una coincidencias con la película, pues se va a llevar una decepción, ¿no? Uh-huh. Sí, y yo ya acabo con Steven Knight simplemente diciendo que tiene otros 2 proyectos aparte del que comenté antes. Tiene del de María con Pablo Larraín, quiero decir, tiene una serie de animación que va a guionizar de Star Wars, ¿vale? Y luego tiene un proyecto que yo creo que el tema no le va a gustar mucho a Iván, pero la dirección creo que sí, porque el tema es el automovilismo, ¿no? Es como el tema de Ferrari, pero el director va a ser Stefano Sollima, aparentemente, y luego, además he leído sobre este proyecto que en principio va a ser de prácticamente todos los capítulos. Así que, curiosa. Otra asociación, ¿no? Steven Knight y Stefano Sollima. Ahora teníamos Steven Knight también y Robert Zemeckis con Aliados. Y ya simplemente para acabar, decir que a mí me parece que Steven Knight cuando se consolida es cuando saca Locke. De hecho, Locke es la película de más puro guión, yo creo, claro, que tiene, porque al final es una película protagonizada por Tom Hardy en la cual sucede toda dentro de un coche y él hablando con diferentes personas por teléfono, por altavoz y tal, por el altavoz del teléfono, viendo cómo su vida se está yendo al garete. Y me parece que ya no solo funciona a nivel de escritura los diálogos, ¿no?, sino la construcción de ese personaje, el descenso en cierto modo a los infiernos, ¿no?, que sucede en hora y 20 de película o por ahí, que creo que es su trabajo más, bueno, no digo más redondo, pero más puramente de guionista. Y para mí el que le da más prestigio, porque como dirige, él es nominado a dirección y a guión en los premios del cine europeo y se va colando la película por ahí y recibe muchos galardones y muchas nominaciones, y yo por eso creo que es una película que le da a él esa solidez para el futuro. Y además decir que la película ganó mejor montaje en los premios del cine europeo. Vale, si os parece, chicos, vamos a pasar al siguiente guionista del que vamos a hablar hoy. ¿Cuál quieres tú traer primero, Iván? Pues yo creo que vamos a hablar de Taylor Sheridan, que es uno de los guionistas que a partir de 2015, cuando escribió su primer guión, ya veías como ramalazos de alguien que sabía muy bien dónde se estaba metiendo. Bueno, Taylor Sheridan al final no solo... Bueno, su primer guión fue Sicario, la peli que dirigió Denis Villeneuve. Él había sido actor, había salido de hecho en una serie muy famosa que es Sons of Anarchy, ¿no? Casi como su gran papel dentro de la actuación, porque tenía un personaje bastante importante en las primeras temporadas. Y posteriormente, no es que tenga muchos guiones, pero los que tiene son bastante llamativos. Ya no solo Sicario, la primera, también guionizó la segunda, guionizó Comanchería,
y Wind River, que esta última también ha dirigido. Que yo creo que es, bueno, todos estos proyectos los guionizó en solitario, yo creo que es cuando mejor funciona, cuando es guionista único, porque, por ejemplo, tiene otras 2 películas que son menores, no es que sean malos guiones, pero son como más básicos, que son Sin remordimientos, dirigida por Stefano Sollima, al que mencionó antes Dani, y Aquellos que desean mi muerte, que esa también la había dirigido. Y ya no solo, bueno, y aparte, por decir más nombres, ha estado metido dentro del mundo de las series también, con la serie de Yellowstone, Mayor of Kingstown o Tulsa King, esta última protagonizada por Sylvester Stallone. Y hay un par de aspectos recurrentes en su filmografía. Bueno, yo creo que uno de ellos es el trabajar el western, en cierto modo. O sea, sobre todo yo creo que en sus primeras películas más, Aquellos que desean mi muerte, sí que tiene un toque de western, bueno, Comanchería en general. Yo creo que está catalogada como uno de los mejores western modernos que se han hecho últimamente, ¿no? Al final los personajes tienen muchos, son arquetipos de personajes que podían haber interpretado Gary Cooper, James Stewart o John Ford en los años 50-60, y luego de esa construcción de personajes, también la idea del forajido, del sheriff que persigue. Esta sobre todo se ve más en Wind River, los paisajes, ¿no? en los que recrea las películas. Al final no reduzcamos la idea de western únicamente a desiertos, sino, por ejemplo, en Wind River estamos en un paraje helado, ¿no? Pero la estructura de western sigue muy... Es un desierto, pero que hace frío. Exactamente. En su momento yo escuché una definición de western que es básicamente una persona enfrentada junto a su entorno y que tiene que tener relación con X elementos que son los trenes, porque todavía la frontera está por crear todo el sistema ferroviario, los poblados en los que hay un restaurante, hay mujeres de compañía y poco más, y algún elemento, y el pistolero es un poco todo lo que acaba definiendo el western en general, con todas las excepciones que tiene, pero Comanchería al final en corazón lleva eso, y Wind River yo diría que también, porque por mucha ley que en teoría haya, está yendo a un sitio donde la ley no se hace valer simplemente por mostrar la placa. Claro. Bueno, yo no las he visto, pero por ejemplo Yellowstone y porque bueno, he mencionado Yellowstone, pero tiene un par de precuelas, esa serie que es 1883 y 1923. Yo creo que son sus películas más puramente, o sea, más sus series, productos, sus series, más que el propio western como tal está presente. Al final Yellowstone sí es verdad que se sitúa en la actualidad, pero la familia principal son unos rancheros que, en fin, tienen problemas con la ley, con personajes que se les pueden aparecer en el exterior para intentar quitarle las tierras. Al final es algo que, quiero decir, que el ADN está ahí bastante presente. Y que en cierta forma ha rescatado a Kevin Costner, porque Kevin Costner ya, salvo para productos un poco más pequeños, ya estaba en plan que no los hacía, por la razón que sea. Pero sí, puedes ver a un Kevin Costner o a Harrison Ford, creo que salía en la de 1800 y tanto, ¿no? Que Harrison Ford será la primera serie que ha hecho en toda su carrera. De hecho, creo que, bueno, tiene creo con Jason Segel, el personaje del que hacía de Marshall en Cómo conocí a vuestra madre, que era, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero creo que entre esa y esta han sido como las 2 series en las que se ha metido únicamente en su carrera. Y luego es un guionista que también bastante crítico hacia ciertos aspectos de la sociedad norteamericana, porque por ejemplo en las de Sicario yo creo que hay una crítica bastante clara hacia la manera de
de actuación, ¿no?, de las fuerzas de seguridad, de ciertas fuerzas de seguridad estadounidenses y en Comanchería, por ejemplo, el tema de los bancos y demás, como, en fin, una crítica casi, en cierta manera, anticapitalista. Y yo creo que, a ver, dentro de lo que cabe, me parece un guionista que siempre que lo veo sí me causa como cierto interés, porque es lo que digo, ¿no? Cierta parte estructural de la historia va a estar conseguida. Puede ser que en otros aspectos pues coge un poco. Sí es verdad que, como he dicho, siempre que esté él como único guionista, porque, como he dicho, Sin remordimientos, por ejemplo, creo que era una película que salvaba más la puesta en escena que el guión, pero es, como comento, un guionista a rescatar y muy interesante. ¿Alguna película más en concreto quieres tú comentar, Dani o Iván, de este director? Yo simplemente iba a decir de Taylor Sheridan que quizá por su origen, y ya está, porque originalmente es pues eso, escritor y tal, a mí me gusta más como guionista que como director. O sea, creo que le pasa un poco como del siguiente que voy a hablar yo, que es de Aaron Sorkin, que creo que son mejores guionistas que directores. Lo que pasa es que como sus guiones previos a su primera dirección, a su debut como dirección, han estado, o sea, son muy parecidas, las historias son muy parecidas, critican las mismas cosas. Yo creo que por eso las películas no les salen, vamos, que no les salen películas horribles, les salen películas, algunas más buenas que otras, más sólidas que otras, porque de hecho Wind River me parece una película bastante sólida, pero aquellos que desean mi muerte, dices, con un mejor mix entre la dirección y el guión, esto hubiera sido algo mucho mejor, ¿no? Mucho más sólido. Es que, a ver, hoy que estamos hablando de guionistas, cuando un guionista quiere convertirse en un director, igual al no tener esa formación, te pones a dirigir y no tienes por qué saber por dónde te asomas a una cámara. Entonces, hombre, tampoco va a ser tan exagerado, pero sobre todo en estos casos que estamos diciendo de momento de Taylor Sheridan, que otras películas se las ha hecho, por ejemplo, Denis Villeneuve, pues cualquier cosa que hagas tú es más difícil que, vamos, que va a ser más fácil. Me acuerdo de esto de Dalton Trumbo, que es uno de los guionistas clásicos más famosos. Pues si miras un montón de películas, Quo Vadis creo que era suya y muchas otras, y luego él hizo Johnny mató a su fusil, Johnny cogió su fusil. Johnny cogió su fusil, si la hubiera hecho un director un poco mejor, yo creo que serían las mejores películas bélicas de todos los tiempos. Como no fue así, pues una película que está muy bien escrita, pero que de ritmo y de tal, yo creo que es muy mejorable en muchos momentos. Y si no decimos más de Taylor Sheridan, voy a pasar yo a la guionista de la que quiero hablar en primer lugar, que es Diablo Cody, que es una guionista, tiene unos 45 años o así, y en su primera película ganó el Oscar a Mejor Guión, si eso puede importar, que fue la película de Juno, en la que el personaje de Elliot Page con 16 años se quedaba embarazada y bueno, cómo llevaba todo su entorno, su pareja y demás, el hecho de con 16 años decidir tener el hijo y buscar los padres para entregar el niño después.
y sí que es una guionista que las películas más reconocidas que han tenido han sido ligadas al mismo director, trabajando ella como guionista y el otro en esa faceta, que es Jason Reitman, el padre de Ivan Reitman, el director de Cazafantasmas y Los gemelos golpean dos veces y demás, que hicimos hace un año y tanto un podcast sobre él y decimos que igual es uno de los casos enigmáticos en el que el hijo es mejor director que el padre. Y a mayores de estas Juno hizo Young Adult y Tully, que son otros dos guiones que tienen muchas cosas a favor, pero antes de entrar en eso sí que quiero hacer un apunte de la película que hizo justo después de Juno, cuando era la ganadora se la vendía como la ganadora del Oscar de ese año, que es Jennifer's Body, que fue una película que la machacaron y creo que fue sobre todo algo relacionado con el marketing y con que en algunos aspectos el mundo no estaba encaminado a poder valorar una película así y hoy está más cerca de poder valorarlo. Es una película al final en el que está de protagonista Megan Fox y Amanda Seyfried y Megan Fox es una especie de vampiro. Entonces la vendieron como una película para adolescentes con tintes muy sexuales y demás. Y me parece que la película en ciertos momentos daba un discurso que es, en muchos casos lo veo en programas de radio de comedia o no comedia y me parece que es una película que te puede abrir los ojos en alguna cosa. Pero bueno, volviendo sí, Oscar, adelante. Tengo una curiosidad enorme por volver a verme esta película. Yo también. Porque, además te digo una cosa, Óscar, yo ahí te doy toda la razón con el tema del tema sexual. Sí. Porque yo no me por Transformers Megan Fox estaba es que fueron muy pegadas, creo que se llevó 6 meses de separación entre esta película y Transformers. Entonces... Claro, y es una de esas actrices que como lo fue Scarlett Johansson en su día, se la percibía únicamente por su físico, ¿no? En plan, al final, todo el tema de la actuación, pues obviamente había gente que seguía valorando esa parte, pero, hombre, en general, la gente se fijaba en eso. Entonces creo que esta película quizá quedó en un espacio muy superficial y yo tengo curiosidad porque, bueno, luego además de que la dije Karin Kusama, que dirigió la Invitación, que me encanta esa película, luego y de tener una gran guionista, que a mí Diablo Cody me parece que tiene grandes guiones como los que has dicho. Luego está, por ejemplo, Teodoro Shapiro en la música, que hizo la música de esta película que se llama El Escándalo, con Margot Robbie, con Nicole Kidman, que tiene unos temazos brutales. Es un compositor. Es curioso que esté tan mal valorada estando con tanta gente que sabe lo que hace y justo en los años en los que sabía hacer las cosas. O sea, a mí me parece una película bajo sospecha en ese sentido. Y sí que es verdad que obviamente la película sí que por la parte prejuiciosa del espectador en algún momento sí que te va a mostrar eso, pero yo creo que que no recuerdo ocasiones muy claras en los que lo haga únicamente por enseñártelo. Lo hace sí que es verdad que la película juega una cosa, porque la otra protagonista de la película es Amanda Seyfried, y Amanda Seyfried tiene como un discurso de yo que soy feilla y tal, y dices, hombre, ¿qué es eso de no me puedes vender que esa chica que lo piense de sí misma? Sí, porque todo el mundo tenemos inseguridades y demás, pero no sé, yo creo que ahí en el casting o bien esa línea de diálogo había que haberla modificado porque sonaba un poquito rara.
Yo he de decir que, como comenté antes, yo también tengo ganas de volver a verla porque, bueno, al Iván de 16 años que debía tener cuando la vi, no me había hecho ninguna gracia. O sea, la película es una comedia de terror y como comedia no me funcionaba. Es Te que la venden como comedia de terror. Como comedia, ni como terror, ni nada. Es que yo creo que es eso, es que el marketing mató a esta película, pero de mala manera. Claro, lo que pasa es que no sé si probablemente todos los temas mayores que tenga la película no los pude observar en aquella época. Pero también es verdad. Es eso, estás en el año 2010 y es que esos temas no se estaba hablando de esos temas. Claro, por eso que yo creo que es muy acertada tu reflexión acerca de lo que puede suponer ahora esta película. No, que si que se estrenase esta película ahora probablemente no hubiese tenido la recepción también. Sería una joven prometedora. Como una joven, hombre, no creo que igual no llegaba a ser tan buena como una joven prometedora, pero a mí me parece que tiene mucho que ver esas dos películas. Claro. Y bueno, luego aparte, no la he visto, pero sí que he visto que hizo el guión de Ricky, que era una película de Meryl Streep. Pero bueno, yo creo que principalmente estas tres películas que hizo con Jason Reitman, Juno, que me parece una peli divertidísima, Tully, que también, Young Adult, siempre coge actrices protagonistas muy buenas en su reparto. O sea, Charlize Theron creo que no la he visto haciendo papeles mejores que los que escribió esta guionista. Entonces, me parece un nombre muy a conocer. Además que se nota que, bueno, son protagonistas eso, femeninas y tal, y que quiere un poco reflexionar acerca de ciertos puntos que una mujer puede encontrarse en su vida. Si Juno es una adolescente embarazada, Young Adult es de una mujer que no quiere convertirse, se niega un poco en adulta. Sí. Claro, sí, que se niega un poco a crecer. Y Tully, que es pues la maternidad, ¿no? Creo que es muy interesante. Bueno, y en cierto modo Jennifer Cody es una mujer que no sé, como que tiene miedo de mostrar su despertar sexual de adolescente. O sea, que también habla de otro miedo femenino. También tengo que decir un par de cosas. Una que como hemos ido comentando, probablemente en labores, porque tiene una película como directora que se llama Paradise, que probablemente, y que tuvo bastantes malas críticas, tampoco haya sido un caso de directora, de guionista que lo peta como directora, ¿no? Es decir, que probablemente estemos también ante un caso de mejor guionista que directora. Y luego, no sé si querías decirlo, Óscar, que tenía un proyecto como guionista a estrenar en 2024, que se llama Lisa Frankenstein, que bueno, quiere jugar un poco con el mito de Frankenstein femenino, no una cosa como una especie de la novia de Frankenstein en la época, en los años 80, no en la época actual. Bueno, dándole un giro a la historia, que creo que puede ser muy interesante. Y ya está, no quería decir nada más, solo eso. ¿Entramos en Aaron Sorkin ahora? Vale, sí. Pues vamos ahora con Aaron Sorkin. Nació en 1961. Es guionista estadounidense. No, si vais a entrar en una ficha de Aaron Sorkin. Todos los de hoy son estadounidenses, ¿no? Todos los que hemos cogido para hoy, si no me equivoco. Bueno, Steven Knight. Que es... no, es inglés, es británico. Es verdad. Y, bueno, de habla inglesa todos. De habla inglesa, sí. En otro programa ya expandiremos. Hoy, bueno, ahora lo que se estaba comentando es que Aaron Sorkin, si entráis en su ficha, no tiene muchísimas cosas. No vais a ver lo mismo que vais a ver si entráis en la ficha de Steven Knight o de Ryan Murphy. Aaron Sorkin ya tiene 3 películas dirigidas por él, pero y hay que destacar sobre todo El ala oeste de la Casa Blanca, de la cual es el creador. Pero yo creo que lo mejor que ha hecho es el guión de La red social de David Fincher. Me parece brutal, obviamente ganó el Oscar a mejor guión.
me parece espectacular. Bueno, salió Tarantino una vez en un programa diciendo que le parece la película perfecta, le parece que es la mejor película del siglo XXI y yo, a ver, hay un par de géneros que me cuesta, como a todos, ¿no? Hay un par de géneros que nos pueden costar un poquito más. Entre ellos, en mi caso, está el musical y el biopic, y también las películas así de deportes como de boxeo, del tema del automovilismo, que también lo hablamos antes con esa Ferrari. Y entonces, claro, esto es un biopic de Mark Zuckerberg, de todo el litigio judicial que hubo. Y yo, cuando acabé de ver esta película, flipé. O sea, dije, no. Que me pasó un poco lo mismo que me pasó con La La Land, en el sentido de que La La Land es un musical y es uno de los géneros que me cuesta un poco más. Y salí maravillado. Y esta película me parece una maravilla a nivel de. Porque al final, aunque David Fincher, sin David Fincher no hubiera sido la misma película, hay que decir que la dirección de David Fincher es muy Aaron Sorkin. O sea, cuando tú ves, por ejemplo, El juicio de los 7 de Chicago, a nivel de estilo y de fotografía, estás viendo una película muy parecida a La Red Social. Lo que pasa es que La Red Social tiene, yo creo que, aparte de un reparto muy bien dirigido por David Fincher, tiene una serie de ideas que reposan más los montajes que en El juicio de los 7 de Chicago, que el montaje es, digamos que va a una revolución más que La Red Social. Y David Fincher, como que en eso yo creo que es un poco más clásico y personal también, y hay algunas escenas que dicen, no, esto va a ser simplemente un plano secuencia de él caminando hasta que llega y rompe el ordenador, que es una de las escenas más famosas de la película. También tiene el peso como para que no le puedan decir, esto yo lo cortaría, y dice, no, esto se va a hacer así porque yo lo veo así y ya está. Y se ha ganado el premio de que no le puedan mutilar eso. De hecho, Oscar, en ese sentido, una de las cosas que, hombre, dentro de una película de la red social, ¿no? Tienes los ordenadores, tienes muchos recursos que puedes meter y tal. A mí me hace mucha gracia y me encantan, me parecen maravillosos los títulos de crédito iniciales de la película, que es el personaje de Mark Zuckerberg saliendo del bar en el que estaba con su novia, caminando hasta que llega a la residencia de su habitación. Es simplemente eso, pero son maravillosos por varias cosas, por la banda sonora de Atticus Ross y Trent Reznor, por el aspecto y el lugar combinados, es decir, vemos a una persona en sandalias, en pantalón corto, caminando por un sitio que sale el humo, ¿no?, de las alcantarillas y la gente respira el vaho y se ve que hace muchísimo frío allí y tal. Y se ve también que es un ambiente universitario y se ven edificios relacionados con esa ciudad universitaria y nos está contando algo esos títulos, ¿no? De una manera muy sencilla, pero que a mí siempre me parecen maravillosos porque además crean una sensación extra que es como una especie de paz, ¿no? En plan, no, es como muy desestresante ver esos títulos de crédito iniciales. Y bueno, ya hemos comentado, ganó el Oscar por este guión, estuvo nominado a Mejor Guión también por El juicio del 7 de Chicago y me sorprende un poco que no estuviera nominado en los Oscar a Mejor Guión por Steve Jobs, dirigida por Danny Boyle, el director de Trainspotting, porque ganó el Globo de Oro a Mejor Guión por esta película. Entonces, que ni siquiera estuviera nominado me sorprende un poco, aunque también es cierto que es uno de estos ejemplos en los que los Globos de Oro van realmente muy desparejados, ¿no?, de los Oscars. Pero es muy bueno. De hecho, es lo mejor de la película de Steve Jobs con Michael Fassbender y con Kate Winslet. Yo creo que es lo mejor de Steve Jobs. Danny Boyle se ha pagado bastante con los últimos años. O sea, yo creo que hasta Slumdog Millionaire creíamos que era una de las grandes figuras de habla inglesa y lleva ya como 15 años
que sus películas son menores todas, porque... Casi, bueno, menores o que no tienen un estilo tan marcado como lo tenía antes. Igual la que más... de que no ves algo diferencial, aunque igual esta de Steve Jobs no es mejor que 28 días después, pero 28 días después fue un antes y un después en el género. Entonces, es como que ha perdido ya el toque. Claro, porque, por ejemplo, hizo Yesterday, que es una película muy funcional. O sea, quiero decir, es una película que te la dirige Danny Boyle como te la puede dirigir... no sé. Rocketman o... Sí, el de este Fletcher. King o alguno de estos, sí. O John Carter, sí. Estaba yo dándole vueltas a Aaron Sorkin y tal cuando dijimos de hablar de él y que yo creo que es un guionista maravilloso, pero que a mí a veces se me hace un poco bola. Yo creo que también porque... claro, sus películas van de temas diferentes, se nota que se estudia a fondo los temas de sus películas y suelta un montón de verborrea, verborrea buena, no lo quiero decir, que hay a veces que me cansa. Yo, por ejemplo, tengo una barrera que me separa entre dos películas, ¿no? Una es Moneyball y otra es Molly's Game, que creo que están muy bien escritas, pero todos los diálogos, los monólogos que se hacen son tan técnicos que se me hacen un poco cuesta arriba. No me sucede en el caso de Steve Jobs, no sé por qué, porque tiene una estructura muy de diálogo. Muy igual es un mundo que conoces más y por eso... O que me interesa un poco más. Yo Moneyball, realmente el único problema que le veo a la película es que el tema no me interesa nada. ¿No? Pero sí que admiro, ¿no? La escritura, ¿no? de Aaron Sorkin, porque aunque a ti una cosa no te interese demasiado, creo que puedes apreciar perfectamente lo que hay, ¿no? Yo creo que ahí también entra, para mí, o sea, entra el tema de las interpretaciones, porque yo creo que la que mejor interpreta de esas tres que has dicho, para mí es Steve Jobs. O sea, en la que... Puede ser, en la que más énfasis mejor dan los actores, mejor quedan diciendo ese tipo de monólogos. Creo que es Moneyball, o sea, creo que es bastante... O sea, Steve Jobs, porque creo que en Moneyball ahí hay un bajón porque, a ver, Brad Pitt es un actor muy carismático, pero yo creo que Brad Pitt no... Y tiene una carrera espectacular, pero yo creo que a nivel de interpretación no es Leonardo DiCaprio, ¿sabes? Brad Pitt, ¿no? Ni mucho menos. Entonces, para mí, no sé qué piensa Oscar. Hombre, 12 monos igual es el mejor papel de su carrera también. También es que interpretar un loco es más fácil porque vas a tu bola. Sí, pero 12 monos, o sea, yo también he pensado en 12 monos mientras decía esto, mientras, digamos, sentenciaba entre comillas esto, porque 12 monos es un poco un oasis dentro de la actitud que muestran normalmente sus personajes y los manierismos que tiene, cualquier actor tiene sus manierismos, ¿no? Creo que otros papeles... digamos que él es más funcional, pero no dices, madre mía, me ha hecho un papelón que me cae. Una vez en Hollywood igual, ahí estaba muy muy bien, me parece a mí. A mí me gusta más que Leonardo en esa peli, pero también por la comparación que has hecho tú. Sí que es verdad que ha elegido mejor los papeles uno que otro, pero... Sí. Sí, yo creo que al final Brad Pitt también... Muchos directores han querido que sea el que ponga la carne principal de su historia. Y yo creo que en Moneyball se ve representado eso, ¿no? A través de Bennett Miller, que yo creo es como... Igual hay otro actor que me gustó un poquito más como lo hizo, pero es que yo quiero que Brad Pitt sea el prota, porque si Brad Pitt... es que Brad Pitt seguro que no hizo prueba para eso. Claro, exactamente. Entonces, yo pienso eso a nivel de... porque a mí, por ejemplo, me cala mucho más
también en Steve Jobs las líneas de diálogo que en Moneyball y en Molly's Game. Y Moneyball tiene un ritmo mucho más ligero que las otras dos películas, en mi opinión. Pero igual Fassbender es más camaleónico para ese tipo de cosas y por eso funciona. O igual, también visualmente Steve Jobs creo que da más juego que las otras. Porque yo recuerdo ver Steve Jobs y un montón de veces en escenarios diferentes. El director de fotografía juega mucho con la iluminación, ¿no? Con esas pantallas. Igual hay una escena en la que está Fassbender en un pasillo y de repente en el propio pasillo pues empiezas a ver como si las paredes y el techo fuesen como una pantalla, ¿no? Que es algo que evidentemente en la escena no está sucediendo, pero se lo está imaginando el personaje de Steve Jobs, no sé. Entonces hay como una especie de iluminación más característica, hay un juego mucho más dinámico en ese sentido. Entonces tal vez también se me hace un poco más entretenido de ver. Y creo que las otras, sin tener en absoluto sin desmerecer su trabajo de fotografía ni demás, que son menos llamativas. Tampoco es necesario que sean súper llamativas, ¿no? Porque la historia tampoco te da para ello. Pero tal vez ese sea otro punto, junto con las interpretaciones, lo que hace que pues Steve Jobs me parezca un poco más disfrutable, ¿no? Pero vamos, es una cosa tremendamente subjetiva, ¿no? Porque es eso. Hay mucha gente que me ha contado, por ejemplo, que Moneyball pues le ha flipado, ¿no? O sea, que el béisbol no le interesa, pero que igualmente por cómo está escrito el guión, pues se ha interesado mucho, ¿no? Todo este tema y tal, todo el mundo. Sí. Así que bueno. Y si quieres por mí, sigue hablando y empieza con tu siguiente guionista. Vale. Pues voy a hablar de uno de los guionistas con una reputación más grande, yo creo, y aunque igual suena algo desconocido, que ha tenido Hollywood por lo menos desde los años 80 hasta principios de los 2010 o por ahí, que fue David Mamet, que os comento un poco los guiones que ha escrito. Veredicto Final, con Paul Newman, dirigida por Sidney Lumet, por la que estuvo nominado al Oscar a Mejor Guión Adaptado. Los Intocables, de Elliot Ness, de Brian De Palma. Glengarry y Glen Ross, dirigida por James Foley, que creo que es uno de los mejores guiones, casi no que ha escrito, sino uno de los mejores guiones que yo he podido ver en una película nunca. Vania en la calle 42, que es de Louis Malle, que es una adaptación de Mi tío Vania, ahora mismo no me acuerdo de quién era Mi tío Vania, la adaptación original de Anton Chekhov. Vale. Y bueno, también guionizó junto a otro guionista bastante importante, Aníbal, que dirigió Ridley Scott, que era la secuela del Silencio de los Corderos. Y bueno, aparte de guionista, ha sido dramaturgo, novelista y director también, que yo creo que también estamos ante un caso, y sobre todo bastante claro, de que es bastante mejor guionista que director. De hecho, yo recuerdo hacer como una especie de ciclo de David Mamet hace unos años, en las que me vi Casa de Juegos, Las cosas cambian, Homicidio, State and Main, no. Y realmente eran películas que no es que tuviesen en general una estructura o un tono parecido, pero sí que notabas mucho en la construcción de personajes, en el desarrollo, en los diálogos. Me recuerda un poco en ese sentido a Aaron Sorkin, ¿no? Es las réplicas, las contrarréplicas, ¿no? Todo estaba como muy bien hilado, muy bien escrito, y a mí me parece sobre todo un guionista que atrae. Es decir, que sus historias, como sucede con Aaron Sorkin, sí que le saca todo el jugo posible. Y también que se rodea de un reparto normalmente bestial. Estaba hablando yo de Glengarry y Glen Ross. En esa película tenemos que va sobre básicamente unos agentes inmobiliarios. Es casi como una especie de obra de teatro, ¿no? Unos agentes inmobiliarios que estaban intentando sacar adelante una serie de cosas durante unos días y tal.
Pues ahí tenemos al Pacino, a Ed Harris, a Jack Lemmon, a Jonathan Pryce, a Alec Baldwin, que salía en una escena y estaba fantástico. Creo que también, por ejemplo, tiene el guión, aunque sí es co-guionista y, por decir títulos más, y no es un guión tampoco muy redondo, que de hecho creo que es una película que se ve muy beneficiada por la puesta en escena, que es Ronin, con Robert De Niro, que dirigía la última gran película de Frankenheimer, de John Frankenheimer. Tan gran como lo que fue, pero sí, además tenía un juego como con un maletín que nunca se veía lo que había en ese maletín, que quedó como algo lejano. Era el MacGuffin. El MacGuffin, sí. ¿No? La excusa. Yo creo que esa película sobre todo queda por las secuencias de acción. Pues recuerdo una persecución que era una pasada, por unas carreteras súper estrechas. Creo que era Francia en general donde se rodaba la gran mayoría de la película. Era muy, muy, muy entretenida. Sí. Nunca he entendido el origen del título, de por qué era Ronin, o sea, por qué hacía referencia a la figura del Ronin en Japón, pero... Bueno, en una escena te hacen así, no sé si te acuerdas, te hacen así como una especie de explicación, porque básicamente Ronin son los personajes protagonistas. Como que... No tienen amor. Exactamente, que... vale. Pero ya sabes que a mí a veces con los títulos he tenido que ver Brasil 4 veces para entender por qué se llamaba Brasil. O sea, que soy un poco duro para esas cosas. Bueno, no sé si habéis visto alguna película de este guionista-director, aparte de Ronin. Bueno, yo siempre he visto que la serie de The Shield, que él debió de estar de director invitado en algún episodio, pero claro, soy incapaz de saber qué episodio en concreto sería, pero en verdad es una serie que por carácter entiendes que puede haber sido inspirada por alguna película de David Mamet. Creo que en el primer episodio de The Shield, por ejemplo, estaban siguiendo a un pederasta. Y cuando encuentran al pederasta dicen, no, es que he vendido la niña a otra porque a mí me gustan de 7 años y esta ya tenía 12 y era muy mayor. Entonces empiezan a conectar con redes, o sea, era una cosa que era tan grave y tal que ya tenían los ojos como platos y llevabas 3 minutos viendo la serie. O sea, que parece que igual le invitaron casi como homenaje a él. Y bueno, decir únicamente, perdón, nada, que realmente es un director que se mueve mucho, o sea, un director guionista que se mueve mucho por el cine negro, porque al final Los Intocables de Leon Ness es puro cine negro. Su primera película como director, Casa de Juegos, también, más un neo-noir, pero también se ha movido en la comedia con bastante soltura. Por ejemplo, me viene a la mente una película que se llama Nunca Fuimos Ángeles, de dos, con Robert De Niro y Sean Penn, de dos presos que escapan, llegan a un pueblo y se hacen pasar por curas. O La Cortina de Humo, que esta igual es más conocida, que es otra película con Robert De Niro y Dustin Hoffman, en la cual antes de la reelección de un presidente de los Estados Unidos se inventaban, hay como un a ver si me sale la palabra, hay como una especie de crisis dentro del gabinete. Entonces, para intentar que no se filtre, se crean como pues una cortina de humo, ¿no? Una guerra en Albania y tal, para despistar un poco de lo que está sucediendo, que creo que también estaba bastante bien. Y sí, Dani, ¿querías decir alguna cosa? Yo simplemente decir que sí, yo vi la del último golpe, creo que se llamaba, que salía Danny DeVito y Jim Hackman y tal, y yo es una película que la verdad que me lo pasé muy bien, o sea, no te vuela la cabeza, pero me lo pasé bastante bien y me pareció una película que mezclaba bastante bien la acción con el bueno, más que el suspense, como la intriga, un poco, ¿no? Y la verdad es que hay películas de robos y atracos que acaban siendo un castañazo tremendo por querer fliparse mucho. Siempre me acordaré de Focus,
de Will Smith y Margot Robbie porque creo que corresponde mucho a esto que acabo de decir. Y esta película no es así, ¿sabes? Esta película cumple y me parece que estaba bien dirigida. Y el guión y la dirección me parece que estaban un poco al mismo nivel. Yo, para cerrar de Mamet, sí que me acuerdo de una serie que hizo llamada The Unit, que era sobre una unidad militar, que el protagonista era Dennis Haysbert, que es un actor muy imponente, que le recordaba de una película de Clint Eastwood que hacía de guardaespaldas del presidente, de Poder Absoluto. Y sí que me parecía, es una serie que yo recuerdo que emitían en La Sexta, y cuando veías alguna imagen te parecía que era algo diferente a las series que veías por esos tiempos. Quizá hoy día ya se ha igualado todo, pero yo creo que a nivel de producción y tal, recordó un poco a Hermanos de Sangre o alguna de estas, en el sentido de que parecía una gran producción de televisión. Y no sé si queréis decir algo más de Big Mame. No. Vale, pues entonces vamos a cerrar con el último. Decía que si eran todos americanos, pero bueno, Steven Knight no, entonces de los 6 van a ser 5, pero este es el doble de americano que cualquier otro, que es John Milius, que bueno, igual como figura sí que puede ser igual de reconocido tanto como director como guionista. Formó parte de un grupo de directores que en los años 70 fundaron el nuevo Hollywood, que son Spielberg, Brian De Palma, Scorsese y una serie de directores que empezaron trabajando en producciones de bajo presupuesto con Roger Corman y que cada uno fue tirando su carrera. Las películas que guionizó han sido junto a varias personas de este grupo. Uno de sus guiones y probablemente la mejor película que ha hecho es Apocalypse Now, de la que se encargó él. También trabajó con Steven Spielberg, le hizo el guión de 1941. Con Walter Hill le hizo el guión, por ejemplo, de Jerónimo, que era un biopic sobre el guerrero indio. Hizo también el guión junto a Michael Cimino, el director del Cazador, de Harry el Fuerte, la segunda parte de la saga de 5 películas de Harry Callahan o Harry el Sucio. Y luego, aparte, guiones suyos, pues Las aventuras de Jeremiah Johnson, de Sidney Pollack, Traición sin límites, también de Walter Hill, la serie de televisión Roma, los videojuegos Medal of Honor, uno de los Medal of Honor fue guionizado por él, el videojuego también Homefront, que yo es un juego que la verdad es que no lo he jugado nunca, pero sí que es una portada que recuerdo en su momento que sonaba bastante. Y luego trabajos suyos de él como director, pues hizo una película sobre John Dillinger, el atracador de bancos, y Conan el Bárbaro. Entonces, vamos, me parece que por cantidad igual es el guionista que más cosas podemos decir, al menos de los que hemos traído hoy. A mí sí que me parece que partiendo de que es un ultranacionalista que quiso ir voluntario a Vietnam y se lo prohibieron creo que por problemas de salud originarios de él, y que él mismo se ha atropellado su propia carrera porque tenía unas obsesiones malsanas con un montón de cosas. La carrera, los grandes títulos suyos se concentran demasiado en los primeros años de su carrera, pero sí que en sus historias ves como que sus personajes están un paso más allá dentro de la moralidad normal que podrías ver en una película. Recuerdo que en Dillinger, en uno de los atracos, más allá de ver el atraco y de los tiros y de que mata a un montón de policías y de gente durante el atraco, mientras van huyendo,
tú ves que está pasando una mujer y en vez de frenar o lo que sea, a la mujer la atropella y con la rueda la pasa por encima y se ve como la revienta alguna articulación. O sea que es una persona que en sus películas ha sido extremadamente violento y explícito a la hora de mostrar la violencia. A mí me resulta bastante llamativo el hecho de que el tío quisiese ir a Vietnam a luchar y demás, cuando has hecho el guión, has co-guionizado con Coppola Apocalipsis Now, que es una de las mejores películas bélicas que se han hecho y una de las mejores películas que retratan el horror de la guerra. Entonces ahí veo algo raro. No sé. Hombre, fue antes una cosa que la otra, igual para entonces había cambiado de idea. Ya, pero lo que quiero decir es que John Milius al final es un reaccionario de la leche. De hecho, es un tío que posteriormente formó parte de la directiva de la Asociación Nacional del Rifle. Quiero decir que el hecho de que no es un hombre a priori que odie la violencia, según creo, según he leído. Entonces, una película como Apocalipsis Now, que la haya co-guionizado, me resulta llamativo. Me resulta muy impactante viendo el historial de él, ¿no? Sí, sin duda. Y bueno, sí que la he nombrado antes, pero actualmente durante este mes y noviembre he hecho un repaso a las 5 películas de Harry el Sucio, y quitando la primera película, sí que me parece que el guión que hizo él para Harry el Fuerte es el que mejor ata alguna cosa. Por ejemplo, los antagonistas no son algo... no representan en ninguna otra película una cara a cara tan grande como lo son en esta película. Más allá de la iconografía que puedes pensar que tienen sus indumentarias y demás, o sea, que dentro de que me parece que son 5 películas que en general tienen un nivel parejo, bastante, más o menos, sí, me parece que esta película en el aspecto del guión igual es de las que más alto vuela. Y bueno, Conan el Bárbaro, que es un clasicazo, sí que es verdad que yo he esperado bastante para ver esa película y me llamó la atención cuando la vi, que sea una película tan reconocida y que tú ves los primeros 15-20 minutos de la película y son muy lentos para lo que sería el prototipo de cine que gusta a las masas de Hollywood. O sea, en lo que ves al niño llegar a convertirse en Arnold Schwarzenegger, es una escena de evolución muy, muy pausada que acaba desembocando en eso y llama mucho la atención hasta para cómo era el ritmo del cine en esos años, que sea tan lento, en mi opinión. ¿Y cómo te envejeció Conan? Porque yo hace que la vi. A mí, quitando alguna escena puramente fantástica, en lo que es la aventura y demás, pues más o menos bien. Conan el Bárbaro, digo, no me puedo meter con otras partes. Sí que es verdad que un poco todo lo relacionado con el antagonista, con James Earl Jones, me interesa menos, sobre todo quitando el arranque, pero no me parece que sea una película que hoy día sea muy difícil de ver. Y no sé, cerramos ya. Cerramos ya, sí. Vale. Pues nada, hasta aquí ha llegado el último programa de este 2023 del Taquillero. Volveremos la semana próxima a Reyes. Muchas gracias a todas y a todos por escucharnos. Y Iván, Belenda, Daniel Belenda, nos vemos en el próximo programa. Chao, chao, chao. Gracias. Feliz año. Feliz año. Chao. Bueno, pues habéis escuchado El Taquillero. Como habéis compartido durante este tiempo, aprendemos lo que es el mundo del cine visto desde los ojos y sobre todo desde la sabiduría de estos 3 grandes: Iván Belenda, Óscar Gómez y Daniel Belenda. El 2024, pues no sabemos qué depara,
pero sí sabemos que estarán ahí para seguir contando historias. Un abrazo a todos desde el Grupo Radio Cómplices, y ya sabéis, si queréis hablar de cine, conocer el cine o saber de cine, El Taquillero. Miércoles, 7 de la tarde, aquí, en Grupo Radio Cómplices, con Iván, Óscar y Dani. ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas!